Mientras me preparaba, mi nuera me dijo: «En la cena, finge que no estás conmigo». La miré sorprendida, pero respondí con calma: «De acuerdo». La dejé en la fiesta y me fui sola a casa. Después, preparé sus cosas para que pudiera volver. 6 horas después, una amiga me escribió preguntándome: «¿Sabes qué pasó en la fiesta?». Le respondí: «¿Qué?». Lo que me contó a continuación me impactó. Me llamo Olivia, tengo 68 años. Y, a pesar de mi edad y de todo lo que he visto en la vida, todavía no he aprendido, o quizás nunca lo haga, a reconocer con precisión el momento exacto en que alguien deja de vernos como parte de su propia historia. El momento en que alguien a quien has acogido en tu corazón empieza a tratarte como un obstáculo, una molestia, una carga. Esa noche empezó con un silencio incómodo, el tipo de silencio que se forma cuando alguien está ensayando una crueldad, teniéndola en la punta de la lengua. Me paré frente al espejo, arreglándome cuidadosamente el pelo canoso, porque hacía mucho que no salía a cenar en familia. Había un cierto entusiasmo sencillo en mí, una alegría modesta que solo quienes viven solos comprenden. Era una oportunidad de estar cerca de mi hijo, de oler la comida compartida, de oír las risas resonando en la mesa. Pero ese día, mi nuera, la esposa de mi hijo, entró en la habitación con una expresión diferente. No era exactamente molestia, ni desprecio manifiesto. Era algo peor, una mirada calculada, como si alguien sopesara sus palabras antes de pronunciarlas para causar el impacto deseado. Me observó unos segundos mientras me ponía un collar sencillo, un antiguo regalo de mi difunto esposo, y luego, en voz baja, casi despreocupada, dijo: «En la cena, finge que no estás conmigo». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla fina. Sentí que se me helaba el pecho, pero mantuve la calma. Siempre he sido así, criada para resolver el dolor en silencio, para tragar las humillaciones con serenidad, para nunca mostrar debilidad. Respiré hondo y respondí: «De acuerdo». No hubo preguntas, no hubo discusión, ni siquiera me pidieron una explicación. Simplemente lo acepté. Quizás porque, en el fondo, ya sabía que no era una petición, era una orden, una delimitación de territorio. Acompañé a mi nuera al salón de fiestas del condominio, un espacio excesivamente iluminado, lleno de voces que resonaban entre una multitud que parecía demasiado feliz para ser sincera. La dejé en la puerta. Entró rápidamente, como si temiera que la vieran conmigo. No miró atrás, no me dio las gracias por haberla acompañado. Simplemente desapareció entre las luces y los invitados. Me quedé allí unos segundos, observando la puerta, escuchando la música apagada del interior. La noche era fresca, pero dentro de mí había una sensación extraña, casi febril. Sentía que ya no pertenecía a ese espacio, no solo a esa fiesta, sino a la vida que creía compartir con ellos. Me di la vuelta, respiré hondo y caminé sola a casa. El viaje me pareció más largo de lo que realmente fue. El viento me azotaba la cara, haciéndome llorar, pero no sabía si era el aire frío o la amarga comprensión que empezaba a formarse en mi interior. Llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama. La luz amarilla de la lámpara de noche iluminaba los objetos que me habían acompañado durante décadas. Fotografías antiguas, libros marcados por el tiempo, recuerdos que sobreviven incluso cuando las personas no sobreviven dentro de nosotros. Fue allí, en ese silencio, que decidí empacar las cosas de mi nuera. No por rabia, no por impulso, sino por una repentina claridad. Si ella quería distancia, se la daría. Doblando cuidadosamente su ropa, recogiendo sus pertenencias del baño, separando cada artículo en un rincón de la sala, me di cuenta de que estaba desmantelando, pieza por pieza, una ilusión que yo misma había construido. Era como si cada blusa, cada perfume, cada accesorio sacado de un armario fuera un recordatorio de que siempre había ocupado un lugar prestado en su vida. Simplemente nunca lo había admitido. Cuando terminé, el reloj marcaba casi medianoche. La casa estaba en silencio y me sentí extrañamente despierto, no triste, no enojado, simplemente despierto. 6 horas después, ya de mañana, vibró mi celular. Era un mensaje de una amiga de mi nuera, una joven educada, siempre amable conmigo. Escribió: «¿Sabes qué pasó en la fiesta?». Confundido, simplemente respondí:
¿Qué? Lo que me dijo a continuación me dejó en shock. Pero antes de revelar eso, necesito retroceder un poco en el tiempo, porque ninguna historia comienza el día que explota. Toda injusticia tiene raíces silenciosas que crecen lentamente, sin que nos demos cuenta. Cuando la amiga de mi nuera me envió el mensaje, yo todavía estaba sentada a la mesa, tomando el café frío que había preparado horas antes, mientras el sol apenas rozaba las ventanas. Era extraño, porque me sentía como si hubiera pasado una noche entera sin pegar ojo, a pesar de que mi cuerpo había estado inmóvil sobre el colchón. Su mensaje apareció en la pantalla de mi teléfono y repasé las letras más de una vez, como si intentara encontrarle algún significado oculto. ¿Sabes qué pasó en la fiesta? No parecía una pregunta trivial. Parecía cargada, pesada, como si alguien estuviera a punto de obligarme a revelar una verdad que no había preguntado. Cuando simplemente respondí, ¿qué?, me di cuenta de que me temblaban ligeramente los dedos. No de miedo, temblaban porque, en el fondo, ya sentía que algo más grande se escondía tras aquella noche silenciosa, algo que aún no sabía, pero que estaba a punto de golpearme con fuerza. Su amiga tardó unos minutos en responder. Largos minutos que me hicieron contemplar la casa ordenada, la maleta improvisada con las cosas de mi nuera, el vacío que parecía respirar conmigo. Recuerdo el viento que entraba por la ventana y hacía caer al suelo una vieja fotografía. Era una foto de mi hijo de pequeño, sonriendo, agarrándome la mano con fuerza. Me agaché lentamente para recogerla, y ese simple gesto me despertó una amarga sensación. ¿En qué momento exacto había perdido a este niño para la edad adulta? No fue cuando se casó. No fue cuando se mudó. No fue cuando me dijo que necesitaba espacio. Fue antes. Fue el momento en que alguien más, en silencio, empezó a ocupar el lugar que yo ocupaba en él. Mi teléfono finalmente vibró. Su mensaje era largo, y mientras mis ojos recorrían cada línea, sentí que mi cuerpo se tensaba, como si estuviera leyendo una advertencia diseñada para destrozar toda una capa de mi comprensión del mundo. Pero antes de revelar lo escrito, necesito retroceder unos años, porque no se puede entender un terremoto sin conocer el terreno donde se formó. Todo empezó cuando mi nuera era solo la novia de mi hijo. Recuerdo bien cuando la trajo a casa por primera vez. Parecía dulce, educada, siempre dispuesta a ayudar. Tenía una sonrisa amable, atenta a cada gesto, a cada palabra. Parecía querer caerme bien, y por supuesto que sí. Una mujer cariñosa, de voz dulce, que miraba a mi hijo con una mezcla de admiración y ternura. Me sentí en paz. La vieja sensación de que estaría en buenas manos permaneció conmigo. Siempre quise que mi hijo fuera amado de verdad, que tuviera a alguien con quien compartir su vida, porque tras la muerte de mi esposo, sabía que una parte de mi hijo se había cerrado. Nunca volvió a tener el mismo brillo en la mirada. Cuando mi nuera llegó a nuestras vidas, pareció devolvernos esa chispa, al menos al principio. Pero con el tiempo surgieron pequeños detalles que ignoré en aquel momento, porque eso es lo que hacemos cuando queremos mantener una buena imagen. Fingir que no vemos las grietas. La primera vez que sentí algo extraño fue durante una comida dominical. Había preparado un plato tradicional que a mi hijo siempre le había encantado. Mi nuera lo probó, sonrió y dijo que estaba bueno, pero luego le susurró algo al oído. Él se rió, un poco incómodo, y me respondió en un susurro. Fingí no darme cuenta, pero sí lo hice. Días después, empezó a sugerir cambios en la casa. No en la organización general, sino en mis cosas. Un jarrón viejo que apreciaba, por ejemplo, dijo que no encajaba con la energía de la casa. Una toalla bordada por mi madre dijo que era demasiado anticuada. Intenté sonreír, explicarle el valor sentimental, pero siempre terminaba cediendo. Ahí empezaron las primeras microfisuras. Sonrió al sugerirlo, pero sus ojos ya tenían algo de evaluador, como alguien que mide lo que puede o no puede controlar. Con el tiempo empezó a hacer comentarios sutiles sobre mi forma de ser. Decía que era demasiado buena, que estaba estancada en el pasado, que no sabía cómo imponerme. A veces decía que no necesitaba vestirme tan bien para ir al mercado, que era una de esas mujeres que intentan aparentar menos edad. Me reía, cambiaba de tema, pero seguía acumulándose en mi interior. Agujas diminutas perforando la piel sin que nadie se diera cuenta. Mi hijo, por su parte, parecía no darse cuenta.
o prefería no darse cuenta. Estaba enamorado, y quienes están enamorados tienen la cruel tendencia a ver solo lo que les conviene. Hubo un día memorable. Estaba preparando café cuando escuché a mi nuera en el pasillo, hablando por teléfono con alguien. Dijo: «Es buena, pero necesitada. Es demasiado dependiente. Necesito ponerle límites antes de que crea que puede venir a mi casa cuando quiera». En aquel momento, todavía creía haber oído mal, que quizás se trataba de otra persona. Pero hoy, al repasar cada gesto, me doy cuenta de que no fue así. Nunca fui una mujer intrusiva. Siempre respeté la vida de mi hijo. Nunca interferí en sus relaciones. Nunca exigí su presencia constante. Pero para ella, cualquier muestra de afecto le parecía excesiva, como si la mera existencia de una madre fuera una amenaza a su autoridad. Y así fue. Cada año, las pequeñas agresiones se transformaban en control emocional. Ella empezó a decidir cuándo podía visitarlos, cuánto tiempo me quedaba, qué podía llevar, cómo debía comportarme. Todo esto disfrazado de organización, armonía, una nueva etapa en la vida. Lo acepté, no por debilidad, sino porque creía que el amor se trata de dar espacio. Creía que mi hijo necesitaba construir su propio camino. Lo que no sabía es que mientras yo le daba espacio, ella lo ocupaba todo. Por eso, cuando su amiga me envió el mensaje esa mañana, mi corazón ya estaba marcado por el dolor acumulado durante años, el dolor silencioso que solo una mujer madura conoce, el dolor de darse cuenta de que poco a poco la están alejando de la vida de la persona que más ama. Volví a mirar mi teléfono. Su mensaje terminaba así: «No deberías haberte ido. Lo que pasó ayer no fue justo para ti. Hay algo que debes saber». Mi corazón se aceleró, todo mi cuerpo se quedó frío, y fue en ese momento cuando me di cuenta. Aquella noche no había sido solo una humillación, fue el comienzo de algo mucho más grande. El principio de la verdad. El mensaje de la joven resonó en mi cabeza mientras permanecía inmóvil en la silla, como si mi cuerpo intentara decidir si quería saber qué venía después o si prefería permanecer en la cómoda ilusión que aún me quedaba. La verdad tiene una curiosa forma de acercarse a nosotros. Llega lentamente, pero cuando nos toca, lo cambia todo. Antes de que pudiera responder, el teléfono volvió a vibrar. Era ella otra vez. Un mensaje corto, casi tímido. «¿Puedo llamarte? Es algo serio». El corazón me dio un vuelco. No sabía si estaba lista para esa conversación. No esa mañana, no después de pasar la noche empacando las cosas de mi nuera con las manos cansadas y el corazón apesadumbrado. Pero escribí: «Vale». La llamada llegó a continuación. Un sonido suave y vacilante. Su voz temblaba, como si llevara un peso ajeno. Respiró hondo antes de hablar. «Señora Olivia, no sé ni por dónde empezar. Ayer vi algo que me incomodó mucho. Y cuando supe que se fue sola, pensé que quizás no entendió lo que realmente pasó. Guardé silencio. Era mejor dejarla continuar. Cualquier palabra mía podría callarla, y necesitaba la verdad, aunque doliera». Ella continuó, en voz baja, casi un susurro: «Su nuera. No debería haber hecho eso. La forma en que habló de la señora, la forma en que se comportó, a nadie allí le pareció correcto». Sentí un escalofrío en la espalda. Apreté el teléfono con más fuerza. Mi respiración se volvió entrecortada y pesada. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Ella dudó. La oí hablando con un grupo de personas. Dijo que la mujer solo iba a cenar porque no entendía de límites. Dijo que la mujer insistía en acercarse demasiado, que necesitaba que la entrenaran para no interferir en sus vidas. Usó esa palabra, entrenar. Se me revolvió el estómago. Cerré los ojos, intentando mantener la compostura. Esa palabra no solo era ofensiva, sino deshumanizante. La niña continuó. Dijo que le pidió a la mujer que fingiera que no estaba con ella, y se rió, como si fuera una broma. Sentí una opresión en el pecho. Casi podía oír su risa resonando en mi mente, una risa fría y calculada, como tantas otras veces que había presenciado sin comprender del todo qué se escondía tras ese sonido. Entonces, mi amigo dijo algo que me destrozó por completo. Declaró, delante de todos, que estaba cansada de cargar con la señora, que su hijo solo accedió a mantener el contacto por obligación, que planeaban reducir las visitas, reorganizar todo, para que la señora dependiera menos de ellos. Fue un golpe tras otro, cada frase como una piedra lanzada contra una vidriera antigua, destrozándome delicadas partes.
Respiraba despacio, con esfuerzo. La muchacha notó mi silencio angustiado y trató de suavizarlo. Sé que duele oír esto, pero pensé que sería peor dejar a la señora en la ignorancia. Mucha gente se fue de la fiesta molesta. Incluso hubo quienes dijeron que no querían asistir a más eventos si ella seguía comportándose así con la señora. Les di las gracias, con la voz entrecortada por la emoción, pero con dignidad. No lloré. No en ese momento. Después de colgar, permanecí sentada varios minutos. Fue como si mi alma hubiera quedado suspendida entre dos versiones de mí mismo. La mujer que creía que todavía era parte de la vida de su hijo, y la mujer que estaba siendo empujada discretamente fuera de allí. Pero por muy doloroso que fuera, esa revelación fue solo la punta del iceberg, porque para entender cómo llegamos allí, es necesario revivir los pequeños momentos de fractura que, durante mucho tiempo, ignoré, creyendo que el amor bastaría. Uno de los primeros episodios que realmente marcó el inicio del deterioro fue algo aparentemente simple. Era el cumpleaños de mi hijo. Había pasado 2 días preparando un pastel que le encantaba desde niño, un pastel de naranja con glaseado espeso, la receta de mi madre. Cuando llegué a su casa con él, mi nuera esbozó una sonrisa tensa y dijo: «Oh, vaya, ya había pedido un pastel». Le dije que estaba bien, que podíamos comer los dos. Pero ella insistió, muy educadamente, en que sería mejor guardar el mío para otra ocasión, porque la temática de la fiesta combinaba con un sabor diferente. Sentí el primer pinchazo ese día, un pinchazo discreto, casi imperceptible, pero que se me quedó grabado. Mi hijo me abrazó y me dio las gracias, pero noté que no objetó a lo que ella dijo. Y así se repetía. Mis iniciativas, discretamente rechazadas, mis regalos, desaparecidos, fotos antiguas sustituidas por nuevas, tradiciones reformuladas sin consultar. Cada pequeño gesto contribuía a una silenciosa sensación de desplazamiento. Intenté consolarme diciendo que el mundo cambia, que las familias evolucionan, que la gente reorganiza sus espacios. Pero algo dentro de mí me decía que no era solo eso. Era un reemplazo gradual. Un intento de borrar mi presencia con sutileza estratégica. Hubo otro episodio, más cruel que el pastel. Una cena sencilla. Me habían invitado. Al menos mi hijo creía que me había invitado. Pero al llegar, me di cuenta de que había asientos asignados en la mesa, y no había ninguno para mí. Mi nuera, con la sonrisa más amable del mundo, solo colocó una silla extra cuando noté la incomodidad. Intenté disimular el dolor, pero la incomodidad era casi física. Ella se dio cuenta y sonrió, una sonrisa sin compasión, una sonrisa que decía: «Estás reconociendo tu lugar». Con el tiempo, empezó a insistir en que le avisara antes de visitar a mi hijo, incluso cuando él me decía que siempre sería bienvenida. Y, poco a poco, me di cuenta de que repetía frases que no eran suyas. Frases que tenían su voz, su tono, su distancia emocional. «Necesitamos privacidad. Será mejor que me avises de antemano, mamá. Estamos poniendo nuestras vidas en orden». Estas no fueron las palabras de mi hijo. Fueron palabras inculcadas en él. Uno de los recuerdos más dolorosos, y uno que nunca le he contado a nadie, ocurrió un domingo. Estaba en la sala cuando oí a mi nuera decirle a mi hijo: «Ella te manipula con esa actitud frágil. Tienes que aprender a cortarle el paso». Mi corazón simplemente se hundió. Simplemente se derrumbó dentro de mi pecho. No soy manipuladora. Nunca lo he sido. Lo único que he hecho es amar. Quizás amar demasiado. Amar con la intensidad de quien perdió a su esposo prematuramente y depositó toda su silenciosa esperanza en su hijo. Regresé al presente, a la mesa donde estaba sentado, con el celular aún caliente de la llamada. Las palabras de mi amigo resonaron como si alguien estuviera leyendo un informe detallado de mi propio colapso emocional. Me quedé allí, inmóvil, mirando la maleta improvisada de mi nuera. Y entonces, por primera vez en muchos años, sentí que algo despertaba en mi interior. No era odio, no era ira. Estaba claro. La claridad de quien empieza a comprender que todo lo vivido no fue casualidad, sino una construcción. Una construcción lenta y calculada, diseñada para distanciarme de mi propio hijo. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa claridad sería la semilla de mi transformación,
porque nadie derriba a una mujer que tiene casi 70 años. Simplemente nos inclinamos, hasta el día en que decidimos levantarnos de una manera que nadie esperaba. Me quedé un rato sentado, mirando la maleta llena y el silencio de la casa, que parecía más denso que nunca. El sol ya había salido, y la luz se filtraba por las ventanas, iluminando pequeños detalles de la habitación. El mantel bordado por mi madre, los libros viejos en la estantería, los marcos desgastados de las fotografías, todo parecía observarme como testigos mudos de lo que acababa de descubrir. Pero a pesar del dolor, otro sentimiento crecía en mi interior, una especie de amarga lucidez, como si, por primera vez en muchos años, pudiera verlo todo con claridad. Las pequeñas agresiones, las sonrisas calculadas, las actitudes demasiado educadas que se convertían en algo más oscuro, y a medida que esa claridad se extendía, empezaron a surgir viejos recuerdos, recuerdos que había enterrado sin darme cuenta. Hubo un día en particular que me vino a la mente con fuerza. Era una tarde de invierno. Había ido a casa de mi hijo a llevarle un abrigo que le encantaba, un abrigo que le había regalado su padre y que a veces olvidaba ponerse en los días fríos. Al llegar, mi nuera me abrió la puerta. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de bienvenida, era una sonrisa de control. Mira, no necesitas venir aquí para estas cosas, podemos manejarlo. Intenté explicarle que solo pasaba por allí, que solo quería ayudar, pero me interrumpió. Parece que quieres involucrarte más de lo debido. Esta casa ahora es nuestra, ¿entiendes? La palabra nuestro fue pronunciada con exagerada intensidad, como si me distanciara para siempre del hogar que yo misma había ayudado a construir cuando mi hijo era pequeño. Me quedé allí unos segundos, intentando comprender el significado de esa frase, y antes de poder responder, añadió, y, sinceramente, la chaqueta ya ni siquiera pega con su estilo. Creo que la vamos a donar. Me dolió el corazón. Ese abrigo no era solo un abrigo. Era un recuerdo de mi padre, un fragmento de la historia, pero ella lo ignoró por completo, como si mi recuerdo no tuviera ningún valor. Quise protestar, pero mi hijo apareció en el pasillo. Sonrió, me abrazó y me agradeció el regalo. Así que, para evitar conflictos, simplemente respiré hondo y me fui. En ese momento, lo racionalicé. Me dije que solo intentaba poner orden en su vida, que yo estaba siendo demasiado sensible, que todo estaría bien. Pero, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que eso era solo otra pieza de su rompecabezas. Un rompecabezas que tenía una imagen final muy clara, una vida en la que ya no existía. Otros recuerdos vinieron, como gotas de lluvia formando una tormenta. Hubo una vez que reorganizó toda la casa sin consultarme, a pesar de que yo vivía allí temporalmente mientras la mía estaba en remodelación. Cuando le pregunté dónde estaban algunas de mis cajas, me respondió: «Lo puse en la trastienda». Esas cosas viejas ocupaban demasiado espacio. Mujeres mayores. Así llamaba a los objetos que había conservado desde mi juventud. Y cuando intenté recuperar algunas cajas, me di cuenta de que faltaban cosas. Libros raros, fotografías antiguas, uno de los cuadernos donde escribía poemas de pequeño. Nunca los encontré. Ella dijo que no los había tocado, pero yo sabía que sí, a su manera, a mis espaldas, como siempre. Con cada recuerdo, comprendí que esa fiesta, esa frase, «finge que no estás conmigo», no fueron un hecho aislado. Fueron el resultado de años de desgaste emocional silencioso, años de distanciamiento calculado, años de pequeñas humillaciones disfrazadas de normalidad. Y ahora, con el mensaje de la amiga de mi nuera, todo encajó con cruel perfección. Me recosté en la silla y cerré los ojos. La casa estaba en silencio, pero mi corazón latía con fuerza, como si intentara advertirme de algo. La sensación de alerta era clara, como si una parte de mí dijera: «Ya basta, ya has visto suficiente, ahora es el momento de abrir los ojos por completo». Pero todavía faltaba algo. Una pregunta palpitaba dentro de mí. Si me hablaba así, si me trataba así, ¿qué pretendía exactamente? ¿Cuál era su objetivo final? No lo sabía todavía, pero algo me decía que esa noche había revelado algo más que desprecio. Había un plan, un propósito, una estrategia que aún no había entendido. Con esta sospecha creciendo en mí, sentí regresar un viejo dolor, el miedo a perder a mi hijo por completo, no físicamente, sino emocionalmente, perder el vínculo.
perder el derecho a ser parte de su historia. Me levanté, caminé lentamente por la habitación, pasando la mano con cuidado por los muebles, y de repente me di cuenta de algo simple, pero devastador. Todo lo que había intentado proteger durante años se estaba erosionando lentamente, no por una tragedia repentina, sino por alguien que sonrió mientras cortaba las estructuras de mi vida. Y por primera vez sentí que no era solo rechazo. Fue un intento de borrarme, y cuando una mujer de mi edad se siente así, algo dentro de ella cambia. Algo despierta, algo se prepara. Justo en el momento en que me di cuenta, mi celular volvió a vibrar. Era una notificación de audio, enviada por la misma amiga de mi nuera. El título simplemente decía: «Necesitas escuchar esto». Mi cuerpo se enfrió. Sabía, con todo el instinto que nos da la edad, que ese audio contenía la pieza que faltaba del rompecabezas. Y cuando presioné el botón de play, mi vida comenzó a cambiar. Aún no fue un cambio total, pero esto fue solo el comienzo de la verdad desnuda, cruda y sin disfraz, el que nadie más me pudo ocultar. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal, nos ayuda mucho. Cuando apreté el botón para escuchar el audio que me había enviado la joven, sentí que mis manos temblaban como pocas veces me ocurría. Solo en los momentos decisivos de la vida, como cuando recibí la llamada que me anunciaba la muerte de mi marido o cuando mi hijo, todavía adolescente, me dijo que tenía miedo de perderme. Ahora tenía una sensación similar, como si estuviera a punto de presenciar el colapso de algo que me había llevado décadas construir. El mensaje empezó con un murmullo de fondo, música, voces, risas. Era claramente un fragmento de la fiesta. Entonces oí la voz de mi nuera, tan clara que parecía que estuviera dentro de mi sala. Ella dijo riendo: «No entiende cuál es su lugar, no lo entiende, y sin embargo, insiste en ello. Parece que disfruta avergonzándose». Mi corazón latía con fuerza. Su voz continuó: «Le dije que fingiera que no estaba conmigo. Debería haberlo entendido, pero no. Siempre aparece demasiado. Todo gira en torno a ella. No voy a cargar con esta carga toda la vida». La gente alrededor se rió. Se rieron de mí, a mi manera, de mi presencia, por mi amor a mi hijo. Respiré profundamente, intentando mantener la compostura, pero su voz continuó en un tono más bajo y ácido. «Qué bueno que el plan esté funcionando. Pronto todo se resolverá. Él y yo tendremos paz. Ella tendrá que aceptarlo». Departamento. Esa palabra me golpeó como un trueno. ¿Qué plan? ¿Qué significa eso exactamente? ¿La paz que ella deseaba implicaría borrarme de la vida de mi propio hijo? El audio continuó. Otra mujer preguntó: «¿Y ella no nota nada?». Y mi nuera respondió, con una burla que no cuadraba con la dulce imagen que siempre presentaba a los demás. «Claro que no. Vive en su propio mundo. Es fácil de manipular. Solo hay que hablar con calma, sonreír. Se lo cree todo». Sentí como si un espejo se hubiera roto dentro de mí. Cada pieza reflejaba una versión de mí misma que no reconocía. Ingenua, dependiente, demasiado frágil, exactamente como ella quería que todos creyeran. El audio continuó con trivialidades de la fiesta, pero yo ya estaba paralizado. La mujer que durante años me había tratado con refinada cortesía, con sonrisas calculadas, estaba allí, revelándose a personas que apenas me conocían. Y mientras intentaba procesar eso, sucedió algo más. La chica que me envió el audio envió un último mensaje: «Hay más. Pero esto te basta para entender que están planeando algo grande. Creo que necesitas protegerte, proteger». La palabra resonó dentro de mí como una advertencia antigua y primigenia. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me senté de nuevo. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No lloré en voz alta. No lloré de desesperación. Lloré como llora una mujer madura, en silencio, con lágrimas que parecen brotar de dentro de mi alma, no de mis ojos. Pero el llanto no duró mucho, porque mientras me secaba las lágrimas, sentí surgir otra emoción, algo que no había experimentado en años: determinación. La claridad que había nacido dentro de mí en el capítulo anterior creció, se extendió, llenó cada rincón de mi ser. Yo no era frágil, ella no era ingenua, no era manipulable, yo era Olivia. 68 años de vida, años de pérdidas, de renacimientos silenciosos, de luchas que mi nuera nunca podría haber imaginado. Y en ese momento tuve certeza de una cosa: ella no conocía a la mujer a la que intentaba derribar, porque si lo supiera, tendría miedo.
muy asustado. Pero antes de tomar cualquier acción, necesitaba volver al principio. Necesitaba entender cómo esa frase, finge que no estás conmigo, se había convertido en un símbolo de algo mucho más profundo que la simple humillación. Y para eso necesitaba volver a visitar el pasado, pero ahora con ojos nuevos. Ojos que finalmente vieron los detalles que no quería ver. Recordé el día que mi hijo me dijo que quería comprar un apartamento. Estaba emocionado y orgulloso, y me enseñó las fotos. Era un lugar hermoso, espacioso y luminoso, pero en medio de esa alegría ocurrió algo que en ese momento pasó desapercibido. Mi nuera insistió en que no tendría que visitar el apartamento con frecuencia. Ella lo justificó diciendo que sería demasiado lejos para mí, que me cansaría y que necesitaban privacidad. Privacidad, esa palabra siempre, como si mi existencia fuera una invasión. Recordé otra vez que, inocentemente, pregunté cuándo podía pasar un fin de semana con ellos. Mi nuera respondió: «Bueno, va a ser complicado. Estamos organizando la casa. Quizás sea mejor esperar un poco». Ese esperar un poquito se convirtió en meses. Los meses se convirtieron en años. Y me conformé con encuentros rápidos, superficiales, calculados para no quedarme demasiado tiempo. Todo tenía sentido ahora. Ella estaba aislando a mi hijo y aislarme de él, poco a poco, con precisión quirúrgica, usando la inteligencia emocional para el mal. Esa fiesta no fue el comienzo. Fue simplemente el momento en el que todo se volvió demasiado obvio para poder ocultarlo. Respiré hondo, me levanté y me acerqué a la ventana. El cielo estaba despejado, con pocas nubes. Una mañana normal, pero dentro de mí ya nada era normal. Y mientras miraba el horizonte, sentí que estaba a punto de cruzar una línea invisible, la línea que separa a la mujer que lo acepta todo, de la mujer que empieza a ver el juego. Y en ese momento, aunque todavía no lo sabía, el punto de inflexión en mi vida ya había comenzado, porque toda injusticia tiene un punto de ruptura, y yo justo había alcanzado el mío. Después de escuchar ese audio por segunda vez, porque sí, necesitaba escucharlo de nuevo para asegurarme de que no me lo estaba imaginando, sentí algo extraño. No era solo dolor. Fue como si me hubieran quitado una pesada cortina ante los ojos, revelando un paisaje que siempre había temido ver. La voz de mi nuera seguía gritando dentro de mi mente, incluso después de que el audio se detuviera. Es fácil de manipular. Ella no sabe cuál es su lugar. El plan está funcionando. Estas frases se repetían como ecos que golpeaban las paredes de mi casa y regresaban a mí con tonos aún más crueles. Pero, contrariamente a lo que se podría esperar, no me desesperé. No entré en pánico. No me perdí. Había algo dentro de mí que se negaba a romperse, quizá por costumbre, quizá por supervivencia, quizá por dignidad. O, quién sabe, quizá porque las mujeres de mi edad no nos rompemos, nos doblegamos, pero volvemos a nuestro centro más fuertes que antes. Aún así, después de unos minutos, sentí la necesidad de caminar. Deambulé por la casa como si buscara respuestas en los propios muebles. Pasé la mano por la superficie de la mesa, los portarretratos, la estantería donde guardo mis libros favoritos. Cada objeto parecía llevar una parte de mi historia, una historia que mi nuera intentaba borrar. Fue entonces cuando me detuve frente a una fotografía en particular. Mi esposo, mi hijo pequeño y yo. Recordé el día que la tomaron. Era domingo. Mi esposo sostenía al niño en su regazo y yo, aún joven, sonreía con una alegría que ahora reconozco como pura. Sostuve esta fotografía en mis manos. Percibí el tenue aroma a papel viejo. Escuché en mi memoria la risa de mi esposo y el sonido de mi hijo corriendo por la casa. Y allí, con la fotografía apretada contra mi pecho, comprendí algo profundo. La persona que mi nuera intentaba construir, la versión frágil y manipulable de mí, no existía. Nunca existió. Yo era una mujer que cuidaba de toda la familia durante años. Me enfrenté a la muerte de mi marido. Trabajé para mantener a mi hijo. Todo lo construí yo mismo, con dignidad, y sobreviví a lo peor que la vida te puede quitar, la compañía. Una mujer así no se quiebra. Una mujer así despierta. Pero despertar no es sencillo. El despertar de una mujer madura comienza como un susurro, una intuición que crece lentamente, ocupando cada rincón de mi conciencia. Y a medida que esta claridad se formaba en mí,
surgieron más recuerdos, alineándose como piezas de un mosaico que no había notado antes. Recordé cuando mi nuera me dijo, con esa misma sonrisa practicada, deberías dejar algunas cosas atrás, por eso estás atrapado en el pasado. En aquel momento, pensé que intentaba ayudarme a soltar, pero hoy sé que fue otro intento de debilitar mi seguridad interior, como si mis raíces fueran un problema, como si mis recuerdos fueran obstáculos. También recordé cuando compró muebles nuevos para la casa y sin consultarme, tiró mi viejo aparador. Dijo que no pegaba con su estilo moderno, pero ese aparador era donde mi marido guardaba sus herramientas de carpintería. Era más que solo madera, era historia viva. Y me vino a la mente otro recuerdo, una conversación que escuché cuando mi hijo respondió a una de sus preguntas diciendo, «No abandonaré a mi madre». Ella permaneció en silencio unos segundos y luego, «Lo sé. Solo quiero limitar la interferencia. Es por nuestro bien. Limitar. Esa palabra siempre. Siempre es este intento de convertir mi existencia en una carga. Pensé que solo estaba ajustando la rutina de la pareja, pero hoy veo, ella estaba definiendo los límites de su territorio, empujándome cada vez más lejos. Mientras estos recuerdos se alineaban en mi interior, volví a sentarme, esta vez con una postura diferente. Mi columna estaba recta. Mi mirada era firme. Ya no era la mujer herida por el audio. Yo era una mujer en busca de respuestas. Cogí mi móvil y releí el último mensaje de la amiga de mi nuera. «Están planeando algo grande». Me pregunté, ¿qué podría ser tan grande, tan planeado, tan intencional? ¿Se trataría de la casa? ¿Sobre mi espacio? ¿Sobre mi hijo? ¿Qué pasa con las posesiones que aún tenía? En cuanto a la herencia, ¿o podría ser algo aún más grande? ¿Algo emocional? ¿Algo relacionado con la forma en que mi hijo veía el mundo? ¿Y a mí? Y entonces recordé algo que mi hijo había dicho unos meses antes, en un tono casi mecánico. «Mamá, estoy pensando en reorganizar algunas cosas. Quiero poner todo a mi nombre para que sea más fácil en el futuro». En aquel momento me pareció extraño. Nunca hablaba de esas cosas. Nunca mostró interés en asuntos burocráticos ni en decisiones sobre activos. Pero cuando pregunté quién sugirió eso, miró a mi nuera. Ella sonrió. Una sonrisa discreta, que ahora reconocí como familiar. Era la misma sonrisa que escuché en el audio. La sonrisa de alguien que cree que es más inteligente de lo que realmente es. Ahora todo tenía sentido. Esa reorganización no fue casual, era parte de un plan. Mientras estos pensamientos me daban vueltas en la cabeza, oí el suave sonido del refrigerador al apagarse. Toda la casa parecía demasiado silenciosa, como si me estuviera observando reflexionar. Entonces, volví a mirar la maleta que había empacado con las cosas de mi nuera. La maleta estaba abierta y algo dentro brillaba a la luz de la mañana. Una pequeña caja plateada. Me acerqué. Al abrirlo, encontré papeles, documentos, recibos, notas, cosas que, hasta ese momento, no tenían ningún significado para mí. Pero, al observar con atención, me di cuenta de que eran papeles relacionados con mi hijo. Citas, notas sobre bancos, fechas, incluso una lista de tareas escrita a mano, donde leí algo que me dio escalofríos. Hable con él sobre hacer que el traslado sea permanente. Su madre no puede intervenir. Explícale que así será mejor. Cambiar, intervenir, mejor. Cada palabra era una puñalada por la espalda, pero también una pista. Me enfrenté al tipo de evidencia que convierte las sospechas en certezas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero ahora por una razón diferente. Había encontrado algo que ella nunca quiso que viera. Cerré el estuche lentamente, no por miedo, pero por razones estratégicas, porque en ese momento, por primera vez en esa historia, me di cuenta. Ya no estaba en el papel de la mujer engañada. Yo estaba interpretando el papel de la mujer que sabe. Y cuando una mujer se entera, todo cambia. No dije nada ese día, pero una idea comenzó a tomar forma dentro de mí. Es todavía una idea pequeña, pero llena de vida, una llama, un plan en marcha, porque si ella tuviera un plan, yo también lo haría, y el mío sería silencioso, elegante, implacable. Pasé buena parte de esa mañana paseando de un lado a otro dentro de la casa. No era inquietud, era construcción. Era como si cada paso que daba sobre el suelo frío me acercara a la mujer que necesitaba ser a partir de entonces. Había pasado años creyendo que la bondad bastaba,
que la paciencia lo solucionaba todo, que el amor de mi hijo sería mío para siempre. Pero el amor cambia cuando alguien lo contamina. Y eso fue lo que hizo mi nuera, poco a poco, con precisión. Mientras caminaba, algo dentro de mí se reorganizó. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que ya no estaba a la deriva. Había visto lo suficiente para comprender el panorama completo, pero antes de actuar necesitaba comprender profundamente a qué me enfrentaba. Y fue entonces cuando me di cuenta de una difícil verdad. Mi nuera no quería simplemente alejarme, ella quería eliminarme emocionalmente, reducir mi presencia a polvo, reescribiendo la historia de mi hijo sin mí. Siempre he sido una mujer sensible, pero nunca he sido débil. Y ese día, esa fuerza, que había estado oculta, latente, menguada, empezó a despertar como una bestia vieja, pero sabia. Me senté a la mesa con papel y bolígrafo, no para escribir una carta ni una diatriba, sino para ordenar mis ideas. Escribí en letras grandes qué es lo que ella realmente quiere, y a continuación los enumeré con calma y objetividad. 1. El control emocional de mi hijo. Eso estaba claro. Repetía frases que no eran suyas. Tenía miedo de contradecirla, miedo de disgustarla. Y, peor aún, se sentía culpable por amar a su propia madre. 2. Control físico de la convivencia. Ella decidía los horarios, las visitas, las conversaciones y los temas permitidos. Me moldeó poco a poco. 3. Control de materiales, documentos, citas, notas sobre propiedades. Nada de esto fue una coincidencia. 4. Control narrativo. Contaba historias sobre mí. Inventaba versiones de los hechos. Moldeaba la percepción de los demás. A medida que escribía cada elemento, sentía que mi pecho se calentaba. No de ira, sino de claridad. Y cuando terminé una línea, me di cuenta. Ella necesitaba control, porque no tenía lo que yo tenía. No tenía historia. No tenía raíces. Carecía de profundidad emocional. No hubo resistencia. Mujeres como ella sobreviven manipulando. Las mujeres como yo sobrevivimos renaciendo. Sin embargo, había algo aún más profundo que necesitaba comprender. ¿Qué estaba sintiendo mi hijo? No era malo, nunca lo fue. Él era simplemente vulnerable. Y las vulnerabilidades de los adultos son mucho más peligrosas que las de la infancia, porque la gente cree que sabe lo que hace. Recordé una vez que me dijo, «Mamá, a veces siento que estoy eligiendo entre ustedes dos». Le respondí amablemente, intentando aligerarle la carga. «Hijo mío, nunca tendrás que elegir. Yo soy tu madre. Ella es tu esposa. Ambas te aman». Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo. Eso era exactamente lo que ella quería. Ponerlo en un campo de batalla emocional donde yo siempre sería el lado pesado, exigente, necesitado e inconveniente. Y cuando la narrativa se construye día a día, con paciencia venenosa, al final se vuelve verdad, incluso aunque sea mentira. Después de organizarlo todo, ordené la mesa, respiré hondo y fui al estante donde guardo mis álbumes de fotos. Tomé un álbum viejo, de cuando mi hijo aún dormía en mi regazo, de cuando me pedía que me quedara a su lado cuando tenía pesadillas. Lo fui hojeando página por página. Olí una fotografía antigua, recordé el día que empezó a caminar, desde el día que aprendió a leer. Desde el día que dijo «mamá» por primera vez. Y al mirar esos recuerdos, reconocí dentro de mí una fuerza que mi nuera nunca podría destruir. Mi vínculo con mi hijo no se construyó de la noche a la mañana. Fue construido a lo largo de décadas, con verdadero amor, con renuncias, con noches de insomnio, con sacrificios silenciosos que ni siquiera puede imaginar. Ella podía manipular su mente temporalmente, pero no podía borrar nuestra historia. Y eso es lo que me fortaleció. Cuando cerré el álbum lo sostuve cerca de mi pecho y ella sonrió. Por primera vez en días, sonreí. Ni una sonrisa de alegría, ni una sonrisa de victoria. Una sonrisa de reconocimiento. Supe de nuevo exactamente quién era. Olivia, 68 años, un superviviente nato. Madre de un hombre que se había perdido temporalmente en el encanto de una mujer demasiado hábil para ser sincera. Pero también sabía algo más. Yo no me enfrentaría a eso gritando, ni siquiera con escándalos, ni siquiera con acusaciones. Yo abordaría esto estratégicamente, con inteligencia emocional, con pruebas, con serenidad, con la paciencia de quien sabe esperar el momento oportuno. Las mujeres más jóvenes ganan a través del impacto. Las mujeres mayores ganan con el tiempo. Y yo tuve el tiempo de mi lado.
A medida que avanzaba la tarde, un nuevo sentimiento comenzó a apoderarse de mí, la curiosidad. Quería entender más, quería saber exactamente cuál era su plan, quería saber quién más estaba involucrado, quería escuchar nuevas piezas de ese rompecabezas al que ella creía que no tendría acceso. Y fue en ese ambiente de atención, sin prisas, que mi celular volvió a sonar. Ella era la misma amiga que mi nuera. Respondí con calma, y ella dijo: «Señora Olivia, lamento molestarla de nuevo, pero creo que ayer no escuchó todo lo que debía. Y hay una cosa más que necesito decirle. Mi corazón no se aceleró, mi cuerpo no tembló. Ya no era la mujer matutina, yo era una persona diferente». Entonces, con voz tranquila, respondí: «Puedes hablar, querida. Estoy lista ahora». Y comenzó a revelarme la segunda parte de la verdad, la que mi nuera nunca imaginó que llegaría a mis oídos, la parte que lo cambiaría todo, la parte que no solo me daría indignación, pero municiones. La voz de la amiga de mi nuera sonaba diferente esa tarde. No era curiosidad, ni chismorreo, ni un deseo impulsivo de ayudar. Era un tono serio, casi preocupado, como el de alguien que, sin darse cuenta, había presenciado algo demasiado malo como para ignorarlo. «Señora Olivia, ayer no se trató solo de esa conversación», comenzó, respirando hondo. «Hubo algo más, algo que me inquietó mucho. Y creo que necesita saberlo». Me quedé en silencio, no por miedo, ya lo había superado, pero estratégicamente, el silencio es la mejor herramienta para lograr que alguien proceda sin interrupciones. Ella continuó. Tras la conversación inicial, cuando ella y el grupo reían, hubo un momento en que solo ella y su hijo hablaban cerca de la barra. Estaba lo suficientemente cerca como para oírlos porque estaba esperando un vaso de agua. Mi corazón dio un vuelco, no por debilidad, sino porque todo lo relacionado con mi hijo era ahora una pieza esencial del rompecabezas. Tu hijo parecía incómodo, ¿sabes? No dejaba de preguntarte en voz baja si era correcto que te fueras sola. Dijo que no quería hacerte daño. Fue un momento hermoso, la verdad. Cerré los ojos. Sentí que mi pecho se calentaba por un momento breve pero genuino. Mi hijo todavía estaba allí dentro. Él seguía siendo mi hijo, a pesar del torbellino emocional en el que había sido colocado. Pero lo que vino después destruyó cualquier rastro de ternura de ese momento. Ella respondió que la mujer necesitaba aprender. Usó esa palabra. Dijo que mientras la mujer dependiera emocionalmente de él, nunca tendría una vida tranquila. Mi amigo hizo una pausa, quizá para evaluar mis reacciones. Pero yo mantuve la calma, escuchando cada palabra como quien junta piezas de oro para armar un cofre del tesoro. Y luego dijo que todo esto era parte de un proceso de distanciamiento social, pero que debía acelerarse, acelerado. Eso es lo que ella dijo. Se me encogió el estómago, no por dolor, sino por indignación, por claridad, por una fuerza que no había sentido en muchos años. El amigo continuó. Habló de reorganizar la casa, de cambios futuros y de poner algunas cosas a nombre de ellos para que todo fuera más práctico. Su hijo parecía dudar, pero no se opuso. Respiré profundamente. Recordé inmediatamente el estuche de plata en la maleta, las notas, las listas, las fechas. Esa mujer no estaba improvisando. Ella lo estaba planeando. «Y hay una cosa más», dijo su amiga, ahora en un susurro casi temeroso. Dijo que si la mujer seguía resistiéndose, tendría que tomar medidas más serias. Medidas serias. El silencio que cayó dentro de mí fue absoluto, un profundo silencio, denso. Ese tipo de silencio que ocurre cuando una verdad finalmente encaja. Sabía exactamente lo que significaba medidas serias. Estas no fueron acciones contra mí como persona. Ella no se atrevería a hacer eso. Estas fueron acciones que minaron mi relación con mi hijo, contra mi autonomía emocional, contra la forma en que yo existía en su mundo. Fue un intento de aislarme hasta que me di por vencido. Pero lo que nunca imaginó es que las mujeres de mi edad no nos damos por vencidas. Nos retiramos, observamos, calculamos y luego actuamos con una precisión que asusta a quienes nunca necesitaron ser fuertes para sobrevivir. El amigo continuó hablando. Su hijo intentó cambiar de tema, pero ella insistió. Dijo que todo era por su propio bien, y que si no lo hacía ahora, sería más difícil después. Hablaba como si estuviera convenciendo a alguien de firmar un contrato. La frase «firmar un contrato» me seguía molestando. Eso confirmó algo que estaba empezando a sospechar.
Estaba preparando las bases para controlar las decisiones, emocional, materiales, futuro, y yo estaba en camino. No quería interferir, señora Olivia, dijo la amiga, pero sonó mal, sonó demasiado planeado, demasiado frío, y cuando la oí hablar así de usted, sentí que debía decírselo. Les di las gracias, les agradecí sinceramente, le agradecí por ser valiente, porque no elegí el camino más fácil, el camino del silencio. Cuando colgué, permanecí inmóvil durante varios minutos. No estaba triste, no quedó devastado, no estaba perdido. Por primera vez me convencí. Convencida de lo que se enfrentaba, convencida de a quién se enfrentaba, convencido de que había un complot contra mí. Y sobre todo, estaba convencido de que tenía que reaccionar, no por venganza, sino por dignidad. Basado en mi historia, por mi nombre, para mi hijo, por todo lo que he construido con mis propias manos. Me levanté y fui al espejo. Miré mi reflejo, mi pelo gris, mis arrugas, mis ojos, marcados por años de amor, pérdida y resiliencia. Y allí, mirándome, dije en voz baja: intentaste borrarme, hija mía, pero elegiste a la mujer equivocada. Porque ahora sabía, la injusticia había sido grande, pero la justicia que yo construiría sería mayor, y se haría de manera inteligente, con estrategia, con pruebas, con serenidad, y con la fuerza silenciosa de una mujer que ha visto pasar toda su vida ante sus ojos, y aún así ha permanecido en pie. A partir de ese momento, nació una nueva Olivia, y ella estaba lista, muy listo. Esa noche, después de todo lo que había oído, descubierto y comprendido, me senté solo en el sillón de la sala, con las luces apagadas y la casa bañada por un tranquilo crepúsculo. La oscuridad, curiosamente, me tranquilizó. Era como si me envolviera un manto ancestral que protegía mis ideas a medida que comenzaban a tomar forma. Sabía que, a partir de ese momento, cada paso que diera tendría que ser meditado cuidadosamente. No estaba tratando con un oponente impulsivo, estaba tratando con alguien frío, organizado y paciente, alguien que había estado construyendo su plan durante meses, tal vez años, pero yo tenía algo que ella subestimó: la sabiduría de toda una vida. Y sobre todo, la verdad. Cogí una libreta vieja, de tapa azul, que usaba para las listas de la compra. La abrí por la primera página en blanco y escribí con calma: estrategia de protección. Olivia. No escribí venganza ni plan contra ella. No porque fuera un santo, sino porque aprendí que el nombre que le damos a las cosas determina el resultado. Yo quería justicia, quería protección, quería recuperar el respeto, así que los enumeré. 1. Pruebas. 2. Testigos. 3. Confirmación del plan. 4. Recuperar a mi hijo con la verdad. 5. Presentación final. Limpia, digna e irrefutable. Con cada artículo que escribía, sentía que mi respiración se hacía más firme. Toda mi vida he necesitado ser fuerte. Ahora sería estratégico. Comencé analizando lo que ya tenía a mano. El audio de ella diciendo que yo era fácilmente manipulable, la confesión del plan, la idea de que entre sus pertenencias había documentos, listas y notas escondidas. El amigo que presenció parte de las conversaciones. La maleta que había preparado se llenó de objetos que ahora tenían un significado diferente. Tenía más de lo que imaginaba. Pero aún faltaba la pieza central, una confirmación clara de su objetivo final, y solo lo conseguiría si investigara más a fondo, de manera silenciosa, cuidadosa e inteligente. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me di una ducha larga, me lavé la cara con agua fría y me vestí con ropa sencilla pero elegante, como si me preparara para una reunión importante. Porque en verdad, eso era exactamente. Estaba a punto de reencontrarme conmigo mismo y con mi futuro. Volví a sentarme a la mesa, abrí la maleta de mi nuera y examiné con atención cada objeto. Había cosas que antes parecían solo pertenencias personales, pero ahora pesaban diferente. La caja de plata, las notas, el pequeño cuaderno con fechas marcadas, una carpeta con papeles sueltos y un sobre arrugado. Abrí el sobre. Dentro había una breve nota, escrita a mano por mi nuera. Hable con él sobre la firma final, para evitar que la madre interfiera. Inténtalo hasta marzo. Firma. Para evitar que interfiera. Término.
Se me heló la sangre, pero mis pensamientos se encendieron y rápido. No se trataba de sentimientos, no se trataba de coexistencia, no se trataba de espacio, se trataba de control legal. Fuera lo que fuese, necesitaba que mi hijo firmara algo. Algo que dependía de la distancia emocional entre nosotros, algo que sería más fácil si yo pareciera frágil, inestable, dependiente, exactamente la narrativa que ella estaba creando. No lloré, no temblé, no entré en pánico. Acabo de escribir todo en mi cuaderno, y escribí una frase al lado. Si ella quiere documentos, yo quiero copias. Mientras organizaba mentalmente todo esto, decidí dar el primer paso concreto de mi estrategia. Habla con alguien de confianza. Alguien neutral, alguien con conocimientos. Pensé inmediatamente en Ana, una vecina que siempre había sido más que una vecina. Era casi una hermana, una abogada jubilada, inteligente, observadora y, sobre todo, leal. Agarré mi bolso, cerré la puerta de entrada y caminé hacia la suya. Era temprano, pero ella siempre se despertaba temprano. Cuando abrió la puerta, con el pelo recogido y el olor a café recién hecho flotando desde la cocina, supe que aquella sería una de las conversaciones más importantes de mi vida. ¿Olivia? ¿Pasó algo?, preguntó preocupada. Respiré profundamente y respondí. Amigo, necesito tu ayuda, pero necesito que escuches todo con calma y que no me juzgues por lo que voy a contarte. Ella me atrajo hacia adentro, cerró la puerta y dijo, «Sabes que puedes contarme todo», y conté. Hablé de la frase de la fiesta, hablé sobre el audio. Hablé del estuche, de los apuntes, de las conversaciones, de las humillaciones pasadas. Les conté sobre la nota en el sobre. Hablé de mi hijo y de su cambio. Ana escuchó todo sin interrumpir, sin parpadear, sin reaccionar precipitadamente. Cuando terminé, ella puso sus manos sobre las mías y dijo, «Olivia, no te lo estás imaginando. Esto es serio, muy serio. Y si hay documentos de por medio, debes actuar con profesionalidad». ¿Profesional?, pregunté. Ella asintió. Necesitarás estar seguro de lo que intenta hacer, y para eso necesitas a alguien que sepa buscar la verdad sin ser visto. Respiré profundamente. Mi corazón se aceleró. Ella continuó. Conozco a un investigador privado, serio, ético, discreto. Puede averiguar si se están preparando documentos. Puede identificar reuniones, conversaciones, intenciones. Puede encontrar lo que se oculta. Un detective. Yo, una mujer cercana a los 70, contratando un investigador privado. Nunca imaginé esto, pero en ese momento tenía sentido. Tenía todo el sentido. Ana me entregó una tarjeta sencilla con un número escrito a mano. Solo atiende pacientes por recomendación. Confío en él. Y creo que deberías contactarlo hoy mismo. Intenté darles las gracias, pero me falló la voz. Ella me estrechó la mano y dijo, «No estás sola, Olivia, y no te equivocas. Ahora necesitamos descubrir toda la verdad». Salí de su casa con la tarjeta guardada en el bolsillo, sintiéndome diferente. Ya no es la mujer la que sufre, ya no es la mujer que traga, ya no soy la mujer que espera. Ahora yo era la mujer que se estaba preparando, la mujer que toma acción, una mujer que llega hasta el final con dignidad. Cuando llegué a casa, puse la tarjeta sobre la mesa. Parecía brillar a la luz de la mañana, y yo sabía, cuando llamas a ese número, mi vida cambiaría nuevamente. Pero esta vez sería mi elección. Por primera vez en años, estaba a punto de recuperar el control de mi propia historia, y yo estaba listo, muy listo. Me quedé mirando la tarjeta durante varios minutos, no por miedo, eso ya era cosa del pasado, sino porque comprendía profundamente el peso de ese gesto. Llamar a ese número significaba cruzar una línea invisible entre el dolor silencioso y la acción calculada. Se suponía que había un complot contra mí. Estaba admitiendo que necesitaba ayuda. Se trataba de aceptar que mi vida había entrado en una fase en la que solo la honestidad profesional podía salvarme. Pero yo estaba listo. Cogí el teléfono, respiré hondo y marqué el número. La llamada sonó 3 veces antes de que una voz firme, tranquila y controlada respondiera. «¿Hola?». Me quedé paralizada por un segundo, no por inseguridad, sino porque sentí la importancia de ese momento. Luego me presenté. «Mi nombre es Olivia», me recomendó la doctora Ana. Su cambio de tono fue instantáneo. «Entiendo. ¿Y cómo puedo ayudarte?». Su voz transmitía algo que me sorprendió. Respeto. No me habló como si fuera una anciana confundida.
No me subestimó, no intentó simplificar nada, simplemente esperó. Eso era exactamente lo que necesitaba. Tengo motivos para creer que intentan hacerme daño a mis espaldas, dije con calma. Necesito información. Necesito saber si se están preparando documentos. Necesito entender toda la situación antes de decirle nada a mi hijo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego respondió: ¿Podemos hablar en persona? Es mucho más seguro. Concerté una reunión para esa misma tarde. Me pidió que fuera en un café discreto, lejos de mi barrio, para evitar cualquier posibilidad de ser visto por personas equivocadas. Cuando colgué, me di cuenta de que mis manos estaban firmes. No estaba temblando. No lo dudé. No lo dudé. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo y mi mente estuvieran alineados con un único objetivo. Y ese gol era la verdad. De camino a la reunión, sentí el viento en la cara y, extrañamente, me sentí aliviado. Fue como si ese paseo fuera un ritual silencioso de liberación. Cada paso que daba era una despedida a las viejas versiones de mí mismo. La mujer que aceptó, la mujer que permaneció en silencio, la mujer que sobrevivió en silencio. Cuando llegué al café, él ya estaba allí. Un hombre de mediana edad, mirada atenta, postura tranquila. No había nada en él que destacase, y precisamente por eso era perfecto para el tipo de trabajo que hacía. «¿Señora Olivia?», preguntó poniéndose de pie. «Soy yo». Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de los curiosos. Me escuchó atentamente mientras le contaba cada detalle: la frase del partido, el audio, las humillaciones, las notas encontradas, el ticket sobre las suscripciones, una conversación de un amigo. Él no interrumpió, él no juzgó, él no hizo comentarios. Él simplemente escuchó, como quien arma un rompecabezas con paciencia profesional. Cuando terminé, cruzó los dedos sobre la mesa y dijo: «Hiciste bien en contactarme. Esto va mucho más allá de un conflicto familiar. Hay un patrón, hay una intención, es duradero, tiene un método». Tragué saliva con fuerza, pero mantuve la compostura. «¿Puedes averiguar qué está planeando?», pregunté. Él asintió levemente. «Puedo, pero necesito que estés preparado para toda la verdad, sea cual sea». Respiré profundamente. La verdad siempre es mejor que la ilusión. Sonrió, como si reconociera algo fuerte en mí. «Así que hagamos esto. Me das todo lo que ya tienes: papeles, audios, apuntes. Empiezo hoy, y en 2 o 3 días ya tendré la primera información». 2 o 3 días. Por primera vez, tuve una fecha límite real, y eso me dio una sensación de control que no había sentido en años. «Y una cosa más, señora Olivia», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No cambies nada de tu rutina. No hagas preguntas directas. No demuestres que has notado algo. La gente así solo se equivoca cuando cree que ya ha ganado». Sus palabras resonaron dentro de mí, confirmando lo que siempre había sabido, pero nunca tuve el coraje de reconocer. Estaba tratando con alguien que creía que yo era débil, y esa sería mi mayor arma. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi cuerpo se sentía ligero, no porque los problemas hubieran terminado, ni mucho menos. Pero eso fue porque finalmente había dejado atrás el reino de la ingenuidad. Ahora yo era una mujer con un plan, una mujer con apoyo, una mujer dispuesta a afrontar la confrontación, incluso en silencio, incluso prolongada, incluso emocionalmente pesada. La tarde transcurrió lentamente, pero no de forma agónica. Hice un poco de té, organicé algunos cajones, limpié la mesa con un paño. Hice cosas sencillas y rutinarias, y cada una de ellas tenía un sabor nuevo, el sabor de volver al camino correcto. Esa noche recibí un mensaje del detective. «Ya he empezado a observar. Te avisaré inmediatamente si hay alguna novedad». Dejé mi teléfono sobre la mesa y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi hijo me llamó. El identificador de llamadas apareció en la pantalla y por un segundo sentí que se me oprimía el pecho. No por miedo, pero con añoranza. Respondí con calma. «Hola, mamá», dijo en un tono extraño, un tono que mezclaba culpa, vacilación y algo que aún no podía identificar. «Hola, hijo mío». Hubo un breve silencio. Él respiró profundamente. «Quería saber si estás bien. ¿Pasó algo? ¿En la fiesta de ayer?» «Sentí que estabas diferente». Cerré los ojos por un momento. Fue el primer rayo de luz que vi venir de él en mucho tiempo. «Estoy bien», respondí con calma.
Solo entendía algunas cosas. A veces, vemos en silencio lo que no vemos en el ruido. Permaneció en silencio durante unos segundos. Mamá, quería hablar contigo en persona. ¿Podría pasar mañana? Mi corazón latía más rápido, pero mi mente, ahora despierta, sabía que debía proceder con cautela. Sí, puedes, hijo mío. Mañana estaré en casa. Ven, suspiró aliviado. Gracias, mamá. Te amo. Esas palabras. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escuché algo así? Yo también te amo, hijo mío. Cuando colgué, sentí lágrimas calientes corriendo por mi cara. Pero eran lágrimas diferentes. No lágrimas de dolor, sino lágrimas de esperanza. Sabía que la conversación del día siguiente podría ser decisiva, pero también sabía que no podía ir sin preparación. Y por primera vez me di cuenta, el tablero se estaba moviendo. Las piezas estaban en su lugar. Y yo estaba empezando a jugar. A la mañana siguiente me desperté antes de que el sol siquiera tocara las cortinas. La noche había sido larga, pero no pesada. No estaba ansiosa, ni triste, ni asustada. Estaba alerta, como una mujer que sabe que está a solo horas de un momento decisivo. Preparé café, puse la mesa y me senté frente a la taza humeante, observando cómo el vapor subía como si se llevara todos los pensamientos que se habían ido acumulando en mi interior durante los últimos días. Mi hijo vendría, y el detective también prometió novedades para hoy. Toda mi vida he creído que la verdad siempre encuentra la manera de emerger, incluso cuando intentan ocultarla bajo mentiras, manipulación o estrategias emocionales. Y ese día lo experimentaría en carne propia. Mi hijo llegó a las 9:30. Oí la llave girar en la puerta, sus pasos vacilantes por el pasillo. Al entrar, vi en sus ojos algo que hacía tiempo que no veía: auténtica humanidad. La misma humanidad que vi de niño, cuando me abrazaba sin miedo a parecer débil. «Mamá», empezó en voz baja. Sonreí, no para ocultar nada, sino para darle la seguridad que no tenía en casa. «Entra, hijo mío. Toma asiento». Se sentó a la mesa, pero siguió moviendo las manos inquieto, como quien carga con más culpa de la que debería. «Mamá, yo necesito disculparme contigo». Esas palabras sorprendieron a toda la casa. Parecía como si las paredes hubieran respirado aliviadas. «¿Disculpas?», pregunté manteniendo la calma. Él asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sentí ayer. Sentí que algo andaba mal, que llevabas mucho tiempo sufriendo. Me distancié, te dejé de lado. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero supongo que no estaba viendo algunas cosas. Mi corazón dolía de ternura, pero mi mente permanecía firme. No tienes que culparte solo a ti mismo, hijo mío. A veces, la gente nos rodea con versiones distorsionadas de la realidad y les creemos. Es humano». Se pasó las manos por la cara. Creo que me engañaron». Aquella frase resonó como el primer rayo que atraviesa el cielo nublado. «¿En qué crees exactamente que te engañaron?», pregunté sin prisa. Respiró profundamente y luego dijo: «Ayer, en la fiesta, algunas personas comentaron que mi esposa dijo ciertas cosas sobre ti, cosas que me incomodaron». Le pregunté y me dijo que todo era un malentendido, pero sentí que era mentira. La palabra mentira salió de su boca como si le hubieran quitado un peso de encima con fuerza. «Y antes de venir aquí», continuó, «intenté hablar con ella otra vez, pero se enojó. Dijo que estaba cayendo en su trampa de manipulación, que estabas tratando de ponerme en su contra». Bajó la cabeza, visiblemente angustiado. «Mamá, nunca la había visto tan nerviosa, tan agresiva». Fue entonces cuando me di cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Respiré profundamente. Había llegado el momento. No revelarlo todo, aún no, pero abrir la puerta para que pudiera ver la verdad por sí mismo. «Hijo mío», comencé con voz firme, «nunca te puse en contra de nadie. Nunca lo necesité. Nunca necesité influenciarte, porque siempre tuviste un buen corazón y una mente bien formada». Él levantó la mirada y vi en sus ojos una mezcla de dolor y alivio. Continué: «Pero hay algo que debes entender de una vez por todas. La manipulación ocurre en silencio. Ocurre lentamente. Ocurre cuando no te das cuenta. Ocurre cuando alguien habla con dulzura, pero con intención». Tragó saliva con fuerza. «¿Crees que ella...?» Pero no pudo terminar. Toqué su mano suavemente. «No te voy a decir qué pensar. No te voy a decir quién es. Solo te voy a mostrar los hechos. Y tú
Como hombre adulto, decides. Él asintió, visiblemente conmovido. Yo quiero saber la verdad, mamá. Y toda la vida pareció respirar en ese instante. A las 11 de la mañana, mientras mi hijo todavía estaba conmigo, mi celular vibró. Él era el detective. Un solo mensaje. Necesito verte hoy. He descubierto lo que necesitas saber. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por confirmación. Miré a mi hijo y le dije, quizás hoy veas toda la verdad, pero quiero que estés preparado. Él frunció el ceño confundido. Mamá, ¿qué pasa? Respiré profundamente. Te lo mostraré poco a poco. No quiero que tu corazón sufra más de lo necesario. Me apretó la mano, y ese simple gesto me demostró que seguía siendo mi hijo, a pesar de todo lo que intentaron construir dentro de su mente. Pasamos la tarde hablando. Conté partes, no todo. Le expliqué algunas de las conductas de mi nuera, pero todavía no las más graves. Describí algunas de las humillaciones, pero no las ocultas. Quería que estuviera preparado. Quería que tu mente estuviera abierta. Quería que estuviera emocionalmente preparado para la segunda capa de revelación, la que vendría del detective. Y por primera vez en años, mi hijo me escuchó. De verdad. No hay prisa, sin interrupciones. No hay defensa ciega. Cuando salió a ducharse y a pensar un poco, como él mismo dijo, sonreí, porque ya lo sabía. Cuando una madre siembra la verdad con calma, nadie puede quitármelo. Esa tarde, a las 7:30, recibí otro mensaje del detective. ¿Podemos vernos? Tengo documentos, grabaciones y fotografías. Es importante. Documentos, grabaciones, fotografías. Todo mi cuerpo se puso en alerta. Responder. Sí, envía la ubicación. Él lo envió. Una ubicación neutral. Próximo. Seguro. Cogí mi bolso, metí mi cuaderno dentro y caminé hasta el punto de encuentro. Cuando llegué, él estaba sentado, sosteniendo un maletín marrón en sus manos. Se levantó, me saludó respetuosamente y sin rodeos me dijo: Señora Olivia, su plan es más grande de lo que imaginábamos. Mi corazón se endureció, pero mi rostro permaneció tranquilo. Abrió la carpeta y luego empezó a revelarlo todo. El detective abrió la carpeta marrón y extendió lentamente los documentos sobre la mesa, como quien sabe que está a punto de cambiar el curso de la vida de otra persona. Te lo explicaré todo punto por punto, señora Olivia, dijo con voz firme. Asentí. Listo. Comenzó. En los últimos meses, su nuera ha tenido varias reuniones con un asesor financiero. Reuniones siempre sin su hijo, todas programadas por ella, y todas relacionadas con bienes y propiedades. Mi cuerpo inmediatamente se puso en alerta. Buscaba información sobre la transferencia de activos, incluida la posibilidad de tomar decisiones anticipadas sin la intervención de la señora. Mi pecho se apretó, pero ya no me quebró. Además, continuó, abriendo otro sobre. Habló con 2 amigos e hizo llamadas que fueron grabadas por el sistema de seguridad del edificio donde vive. Conseguí una copia. Colocó una unidad USB sobre la mesa. Escuché las grabaciones. Dijo claramente que necesitaba convencer a su hijo para que firmara un formulario de autorización y que, para ello, la mujer debía parecer emocionalmente inestable. Utilizó esas mismas palabras. Cerré los ojos por un momento. Inestable. La narración perfecta para distanciar a un hijo de su madre. Hay más, dijo el detective abriendo las fotografías. Estas eran fotos de su reunión con el consultor, fotos de ella repartiendo papeles, fotos de ella metiendo documentos en una bolsa, fotos de ella hablando por teléfono con expresión irritada, varios días en los que mi hijo no estaba presente. Entonces el detective sacó el documento más importante. Era un borrador de contrato. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por indignación. Él explicó. Intentaba convencerlo de que compartiera algunos de sus derechos futuros e incluso decisiones importantes sobre el cuidado y la vivienda. Esto reduciría drásticamente la autonomía de la mujer en situaciones futuras. Lo entendí inmediatamente. Ella quería el control total, control sobre las decisiones, control sobre el futuro, control sobre cómo sería visto y tratado, control sobre la narrativa e incluso sobre mi destino. El detective respiró profundamente y concluyó. Estaba preparando el terreno para aislar a la mujer permanentemente. No es una opinión, es un hecho. No lloré, no me desmoroné. Simplemente sentí que me invadía un profundo sentimiento de dignidad. Yo dije, gracias.
Ahora sé exactamente lo que tengo que hacer. Regresé a casa con el maletín en mis manos. Cada paso que daba llevaba el peso de la verdad y el peso del coraje. Cuando entré, mi hijo estaba sentado en el sofá, esperándome. Se levantó rápidamente al verme. «Mamá, necesitamos hablar». Coloqué la carpeta sobre la mesa. Sí, es necesario. Parecía nervioso, angustiado, casi sin aliento. Intenté hablar con ella hoy. Le pregunté algunas cosas. Se volvió loca. Me acerqué a él con calma. «¿Fuera de sí cómo?» Se pasó las manos por la cara, angustiado. Me dijo que quieres destruir nuestro matrimonio. Dijo que eres manipuladora, que te lo estás inventando todo. Mamá, yo, por unos segundos, tragó saliva con fuerza. Por unos segundos casi volví a creerle. Le toqué el brazo suavemente. «Es normal, hijo mío. Los manipuladores saben crear versiones muy convincentes de los hechos». Me miró como si estuviera a punto de desplomarse. «Mamá, tengo miedo. Ya no sé quién es». Me senté frente a él y abrí la carpeta. «Así que ahora lo sabrás, no por mí, sino por los hechos». Comencé a reproducir el audio, ese mismo audio de la fiesta, el que reveló la crueldad desnuda. Mi hijo se llevó la mano a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, lágrimas silenciosas llenaron sus párpados. «¿Ella dijo eso de ti? ¿Delante de otras personas?», susurró. Simplemente estuve de acuerdo. Luego entregué el sobre con la nota sobre la firma. «Son leones», lo leyó de nuevo. Entonces me miró en estado de shock. «Esto es serio, mamá. Muy serio». «Lo sé», respondí con calma. Finalmente le mostré los documentos y fotografías que el detective había reunido. Las conversaciones, las reuniones, los contratos, las notas ocultas, toda la verdad. Fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Mi hijo retrocedió, se sentó en el sofá y se llevó las manos a la cara. «Mamá, ella estaba haciendo todo esto y yo estaba creyendo que tú eras el problema». Me acerqué a él, puse mi mano sobre su hombro y le dije: «Hijo mío, cuando alguien intenta separarte de quienes te aman, esa persona nunca lo hace por amor, lo hace fuera de control». Lloró en silencio y me fui. Llorar fue parte de la liberación. Después de unos minutos, se puso de pie con una mirada que no había visto en él en años, una mirada firme, decidida y madura. «Mamá, necesito hablar con ella», pero esta vez, mirándola a los ojos, con todo esto, con los hechos. Le agarré la mano. «No tendrás que cargar con esto sola. Yo estaré aquí. Siempre lo he estado». Me abrazó como no lo hacía desde que era pequeño. Y en ese abrazo sentí que todo lo que ella había intentado destruir volvía a su lugar de origen. Horas después, mi nuera llegó a casa. Estaba sentado en la sala de estar. Mi hijo estaba a mi lado. Ella entró corriendo y dijo enojada: «Escuché que estabas con ella otra vez. Te está manipulando». Mi hijo se puso de pie. «Simplemente es». La palabra cortó el aire. Ella se quedó congelada. Continuó con firmeza: «Te escuché, sí, toda la grabación, lo que dijiste sobre ella, lo que planeaste, lo que intentaste que firmara, está todo aquí». Él cogió la carpeta. Ella se puso pálida. Todo su cuerpo temblaba. «No es lo que parece», intentó balbucear. Pero mi hijo me interrumpió. «Es exactamente lo que parece». Silencio, lejos, colgante, devastador. Luego dijo: «Nunca permitiré que vuelvas a lastimar a mi madre». Ella intentó acercarse a él, pero él retrocedió. «Has cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás». Y luego hizo algo que nunca olvidaré. Se volvió hacia mí y dijo, delante de ella: «Mamá, te pido perdón. Perdón por todo lo que no vi. Perdón por todo lo que permití. Y te prometo que esto termina hoy». Mi nuera intentó hablar de nuevo, pero mi hijo simplemente señaló la puerta. «Por favor, vete. Necesitamos tiempo para reorganizarlo todo, incluso lo que intentaste destruir». Y ella se fue. No hay teatro, no gritar, sin despedidas. La máscara había caído, de manera limpia, irrefutable, final. Cuando ella se fue, mi hijo se sentó a mi lado. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo». Le acaricié la cara como solía hacerlo cuando era pequeño. Nunca me rendiría, porque el amor verdadero no es ruidoso, es persistente, espera, perdura, vuelve. Él sonrió entre lágrimas, y en ese momento sentí que todo lo que había soportado había valido la pena. Duele, la humillación, silencio, noches de insomnio, asperdas, las mentiras.
porque al final la verdad volvió a casa, y con ella, mi hijo. En los días siguientes todo se fue aclarando. Él rompió con ella pacíficamente y legalmente. Habló con el consultor. Cualquier intento de alterar documentos ha sido cancelado, y decidió empezar una nueva vida, esta vez con conciencia, madurez y honestidad. Recuperé mi lugar, no por venganza, pero por el bien de la justicia. Recuperé a mi hijo, no porque lo forcé, pero porque la verdad nos hizo libres. Y recuperé mi paz, porque entendí que la edad no es una debilidad. La edad es fuerza acumulada. Eso es sabiduría, es resistencia. Ella es la prueba viviente de que nada puede derribar a una mujer que ya ha sobrevivido a todo. Y así, con el corazón lleno de gratitud, termino esta historia. Gracias por ver hasta el final. Gracias por seguir cada capítulo, cada giro, cada emoción. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Muchas gracias. Eres parte de esto conmigo.